De promoción de la salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual y cáncer cervicuterino desde una perspectiva de género. El día de hoy vamos a iniciar con la doctora Laura Leticia Tirado Gómez. Ella es médica cirujana, tiene maestría y doctorado en epidemiología y es profesora del Departamento de Salud Pública. Es un honor para nosotros contar con su asistencia. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchas gracias y gracias doctora Tetlacuilo por la invitación. Entonces vamos a empezar hablando sobre el tema que me pidieron. Hablar de factores socioeconómicos y biológicos implicados en la infección del VPH, comúnmente conocido, ¿no? Implica pues muchas cosas, es todo. Entonces vamos a tratar de esquematizar algunas cuestiones más importantes y ejemplificar el hecho de que a dónde nos puede llevar finalmente la falta de atención de una infección por VPH. Si nosotros hablamos de la infección, bueno, vamos a tener varias esferas, partiendo desde luego de nuestro protagonista, que es el virus del papiloma, pero hay otras cuestiones que dependen no solo del agente, sino también del hospedero, ¿no?, que es el aspecto inmunológico de la persona, aspectos de tipo genético que están en estudio. Hay algunos datos que dicen que hay personas más susceptibles de llevar a la cronicidad una infección por VPH y desde luego factores socioeconómicos y ambientales que nos favorecen el desarrollo y la cronicidad de estas infecciones. El virus del papiloma. Bueno, como ustedes saben, es un virus que tiene una doble cadena de DNA y una cápside icosaédrica con una región temprana que es esta, la región E, tiene 6 marcos de lectura, y una región tardía que tiene 2 marcos de lectura, L1 y L2, y la E tiene de E1 a E7, prácticamente son sus marcos de lectura. Hay evidencias de que el VPH es una causa de cáncer, y no solo cervicuterino, sino de otras regiones también, ¿sí? Se están estudiando. Inicialmente se inició con la presencia del cáncer cervicuterino, y se dice, reportado por la literatura, que hasta en el 97% de los tumores va a tener la presencia del VPH. Bueno, la forma en que actúa de alguna manera es, bueno, vemos que el DNA del VPH se integra al genoma celular e inactiva el gen E2, favoreciendo la expresión de E6 y E7. Esto es bueno, esto todo es bioquímica y biología molecular, ¿sí?, que no nos vamos a detener más en ellos, sino simple y sencillamente les traje, y bueno, esta falta de expresión son capaces esta expresión de E6 y E7 favorece, ¿sí?, e inactiva las proteínas supresoras del marcador P53 y P105RB, lo cual favorece el desarrollo de células oncogénicas. Hay más de 100 variantes de VPH, son más. Se han ido identificando conforme ha pasado el tiempo, y la nominación de los tipos de VPH ha sido conforme los han ido descubriendo, de tal manera que pues empiezan con el VPH tipo 1, tipo 2, y es la secuencia. De ellos, ¿sí?, hay aproximadamente 15 que son oncogénicos, ¿sí?, y son los que se estudian con mayor interés, dado que pueden llevar al desarrollo de la enfermedad avanzada, ¿no? La transmisión. ¿Cómo se transmite piel a piel o mucosas o por mucosas, ¿sí? Se habla de extragenital por fomites, es como un mito, ¿no? No se ha demostrado realmente. Lo que sí se ha demostrado es que la transmisión es de tipo sexual, penetra por sitios de microtrauma, y también hay una transmisión vertical de la madre al neonato en el momento de nacer, y que genera una papilomatosis respiratoria a través de los tipos 6 y 11. Esto sí se ha demostrado, al igual que esto. Y esto, bueno, son
algunos comentarios, pero no hay nada reportado formalmente. Tiene dos ramas filogenéticas con diferentes afinidades por infección, uno que va a piel y otro a mucosas. El epitelio abarca el epitelio plano queratinizado. Estos son los más benignos, ¿no? O sea, son el BPH, del cual tenemos más de 85 tipos, y los 15 básicamente que son oncogénicos se van hacia membranas mucosas, ¿sí? La mayoría de las infecciones son asintomáticas, es decir, nosotros no nos damos cuenta que tenemos el BPH. Se reporta que las personas que inician vida sexual activa en ese momento, hasta el 70% de las mujeres presentan una infección por BPH. Esto no quiere decir que van a desarrollar la enfermedad hacia la cronicidad. Ahorita vamos a ver la historia natural más adelante. Y la duración de la infección, pues hay un estudio reportado, no puse el año, perdón, que menciona WHO, que el 91% de las estudiantes universitarias con BPH se volvieron a detectar a los 2 años para evaluar si tenían o no la presencia, y bueno, el 91% ya no la tuvo, ¿no? El que tiende a persistir mayor tiempo es el oncogénico, y en especial el 16. Como vemos, hay una exposición a BPH, y esto va a generar una infección aguda con replicación viral, y va a generar condilomas o NICs. ¿Qué pasa? Es subclínica. La infección es subclínica, nadie se da cuenta. Viene una autolimitación de la infección, hay pérdida de genomas de BPH y finalmente se elimina el virus. Pero otro camino es que se retengan los genomas y se quede una infección latente que puede presentar una reactivación. Es decir, el BPH queda dormido, podríamos decirlo, dentro de la célula durante un tiempo indeterminado y se puede reactivar en algún momento que haya condiciones favorables para su desarrollo. Y por otro lado tenemos la infección persistente, que es la replicación y expresión de genes. Viene entonces ya una displasia celular y aparece el carcinoma in situ, que esto, dependiendo de qué tanto el organismo responda o no, puede llevar a un cáncer invasivo, un cáncer cervicuterino invasor. Esto es más claro aquí porque vemos qué tiempo pasa. Aquí son meses. En cuanto tenemos la infección, ¿sí?, pues viene un camino que se elimina, se autolimita por las condiciones del hospedero. Es decir, tiene una buena inmunidad, tiene una buena alimentación y el virus finalmente es eliminado. Pero también puede haber una infección continua, y esto puede llevar a un NIC, también el otro camino, ¿no?, una infección continua, o bien un NIC, y lo mismo, puede volverse el NIC una infección permanente, o bien eliminarse. ¿Hasta cuándo hemos visto que se eliminan? Hasta el NIC 2, 3 puede ser reversible. Ustedes ven la lesión, dicen displasia, tiene presencia, y a los 6 meses vuelven a tomar la muestra y ya no hay nada, o sea, el organismo responde. Para esto puede pasar años, y ya más de 10 años nos va a llevar a la cronicidad, que es la persistencia de BPH, y se desarrolla el cáncer cervicuterino. Las etapas del cáncer, como ustedes saben, bueno, va avanzando, este es el tejido normal, y se va infiltrando, pero la membrana basal se conserva hasta el in situ. En el momento en que se rompe, se vuelve un invasor. Y para esto existen reportes de citopatología que los clasifican del 1 al 5. ¿Sí? El 1, prácticamente por el sistema OMS, o el sistema NIC, o el sistema de Bethesda-Ley, pues prácticamente el 1 siempre va a ser normal. Y a partir del 2 ya se reporta como inflamación en el sistema OMS y como infección, reparación en el ley. Y así podemos ir viendo, ¿no? Aparecen los NICs, que antes se reportaban como displasias, que ahora son NICs,
y se reportaba como leve, moderada y severa, y ahora es NIC 1, 2, 3. ¿Sí? Luego viene el cáncer in situ y el invasor. Y en el sistema ley lo reportan como lesión intraepitelial de bajo grado, de grado alto, de grado medio, de grado alto, básicamente. Son 2 clasificaciones nada más, y el cáncer invasor. Las manifestaciones clínicas, ¿cómo se presenta el BPH? Pues como verrugas vulgares, ¿sí? La mayoría son, por ejemplo, las plantares son BPH tipo 1, las comunes son BPH tipo 2, las planas BPH tipo 3 y 10, todas estas no son oncológicas, ¿sí? Y las verrugas anogenitales o condilomas acuminados, que es tipo 6 y 11, esto es BPH 6 y 11, que se denomina de bajo riesgo. Como decíamos inicialmente, es una infección latente u oculta, asintomática totalmente, ¿sí? Lo más que pueden tener son algunas molestias, tal vez de comezón de las verruguitas, pero no tienen otra cosa, ¿no? Y a nivel de mucosas no se detectan. Y la persistente, bueno, la detección del mismo tipo de BPH en más de una ocasión en un periodo de cuando menos 3 a 6 meses, es decir, hoy detectamos un NIC 1, lo citamos a los 6 meses para evaluar y continúa con su NIC 1, aun si se le da tratamiento y vuelve con el NIC 1, eso es una infección persistente. ¿Sí? Y algunos de estos son porque son de alto riesgo, específicamente 16 y 18, BPH 16, 18 se vuelven persistentes. En esta lámina lo que les pongo es algunos tipos de enfermedad y el tipo de BPH que se encuentra presente y el tipo de transmisión, ¿sí? Lo que más está estudiado es esta parte, cáncer cervicuterino con una transmisión sexual y los tipos de HPV, de alto, de medio y de bajo riesgo. Estos son los que están asociados al cáncer de cervix. Y algunos otros tipos de cánceres, ¿no? Pero verrugas cutáneas, si se dan cuenta, también es contacto sexual, puede ser, pero no son oncogénicas. ¿Cómo se encuentra la prevalencia de BPH en mujeres infectadas? Entonces hay un estudio, aquí, 2005, en el cual se estudiaron mujeres infectadas con una mediana de edad de 46 años de la IAR, que es el instituto, la Agencia Internacional para Investigación en Cáncer, y tenían una edad promedio mediana de 46 años. Y otras mujeres en Estados Unidos con una edad mediana de 25 años. ¿Sí? ¿Y qué vemos en esto? Bueno, el 16, por supuesto, es el más frecuente, aproximadamente las mismas proporciones, independientemente de la edad. ¿Sí? El 18, muy parecido, baja un poco, sube en las mujeres jóvenes el 31, de 4.2 a 6, así como el 45. El 35 son los que se ven más elevados en las mujeres jóvenes. Como les decía al inicio, son mujeres que inician vida sexual activa, entonces están en contacto con el virus y estas prevalencias seguramente a la edad de 35 años van a ser muy diferentes hacia la disminución. El VPH se encuentra en prácticamente toda la población. En esta lámina de Kautsky, es del 2004, muestra que el 25% de las mujeres nunca van a estar infectadas por VPH. Pero hay un 60% que van a estar infectadas, van a tener anticuerpos, sin embargo, el Papá Nicolau es negativo. O sea, no hay lesión, pero sí hay infección. Pero esto implica que va a remitir, porque ya después vemos que cuando el VPH es positivo, pero también puede haber colposcopía negativa en un 10% de estas mujeres. O sea, la infección está aquí. ¿Sí? Y hay un 5
un 4% que ya son detectadas por colposcopía y hay un 1% donde hay verrugas genitales. ¿Sí? Estas son realmente las que tienden a la cronicidad y las que pueden desarrollar cáncer. ¿Sí? Como se darán cuenta, bueno, esto es, si pusiéramos la edad, les puedo asegurar que estas pues puede haber de todas las edades, simple y sencillamente son mujeres que nunca tuvieron vida sexual, probablemente, ¿sí? O bien su inmunidad fue muy buena. La prevalencia de los tipos de BPH a nivel mundial. La mayoría, como se dan cuenta, más del 50% o aproximadamente el 50%, aquí son más bajitos, en África y en Asia, en América, Centro y Sudamérica el 60%, en Europa 65% y en Norteamérica el 57.9%. Esto es BPH 16, el naranja. Después vemos que el que le sigue en frecuencia es el 18, que sería ya no sirve. Bueno, el cafecito, Aquí, en Asia, tiene una proporción casi del 30%. Y en Europa, la proporción es aproximadamente del 15%, la mitad. ¿Sí? El 45, el 31 y el 33, y otros que quedan. ¿Se acuerdan del listado que les enseñé? El resto son los amarillos. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? Aquí. 59.5% BPH 16 y aproximadamente 15%, 60%, perdón, 16 y un 15% del 18. Bueno, ya hablamos del factor infeccioso, el BPH, que es el villano de la película. Ahora vamos a ver de otros aspectos como qué pasa con el resto. ¿Por qué? Porque hay una respuesta inmune también. Somos susceptibles a eliminar. Si ahorita alguien estornudara aquí en esta sala y estuviera todo con influenza, pues no todos vamos a presentar la enfermedad. Tenemos un sistema inmune que nos protege. Y este sistema lo que hace es que libera el virus, se libera con células descamadas, ¿no? Y aunque se han identificado respuestas humorales y celulares, no todos los huéspedes infectados tienen respuestas inmunes detectables, ¿sí? O sea, algunos pueden infectarse. La detección de anticuerpos se hace con ELISA, ¿sí? Contra L1, la fracción, ¿se acuerdan? De las dos áreas, L1B, LPS, es un tipo específico, indica infección pasada o actual, ese es un problema que tenemos. Y los menores, en menos del 70% de los infectados desarrollan anticuerpos detectables en un lapso de varios meses, o sea, esto es de manera muy rápida, en meses se detecta la presencia del BPH. Por otra parte, pues no hay métodos de cultivo in vitro para BPH como tal, no se puede propagar en líneas celulares, se están haciendo diversos estudios, pero hasta el momento no se ha logrado, y el diagnóstico requiere detección de DNA, ¿sí? Tomando una muestra del sitio de infección. Entonces, a lo que queremos llegar es que el BPH es una causa necesaria, pero no suficiente. O sea, hay factores que impiden la propagación del virus dentro del organismo. Y esta infección, como el BPH es una causa necesaria, pero no suficiente, bueno, no siempre vamos a tener el resultado de cáncer cervical. Hay otros factores que decíamos como los socioeconómicos y los ambientales. Como se ha estudiado mucho, la edad temprana de la primera relación sexual, en donde se ha explicado que el trauma sobre el cérvix genera sobre un cérvix con un epitelio muy joven, pues fácilmente la penetración del virus a las células. Pero puede quedar ahí latente y dar síntomas muchos años después. Otro aspecto es la multiparidad, explicada por el mismo motivo, los múltiples traumas recibidos en el cérvix. Múltiples compañeros sexuales
¿sí? Y o compañeros que han tenido múltiples parejas, porque luego las mujeres dicen, es que ha sido mi única pareja, sí, pero él ha tenido múltiples parejas sexuales. Uso prolongado de anticonceptivos orales también se ha asociado, específicamente más de 5 años. Otras enfermedades de transmisión sexual, o sea, ¿por qué? Porque generan inflamación crónica, está la clamidia, el herpes, ¿sí? Y también la inmunodeficiencia, o sea, el hecho de tener SIDA o estar en quimioterapia o con consumo de drogas favorece la replicación del virus dentro del organismo. Se habla de una predisposición genética donde se ha estudiado el HLA, de Q-beta, pero todavía está en estudio. Por eso les decía que lo genético está todavía en fase de estudio. Bueno, hasta aquí es infección por VPH. Ahora, ¿qué les voy a presentar? Bueno, un caso, ¿no? Un estudio que realicé en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde tomamos mujeres, un estudio de casos y controles, donde tomamos mujeres con cáncer cervicuterino invasor versus controles, mujeres sin cáncer cervicuterino. Y evaluamos, esto se hizo del 99 al 2001, VPH de alto riesgo, ¿sí? El 95.4% de las mujeres con cáncer cervicuterino tenían VPH de alto riesgo, ¿sí? Y en 10 mujeres fue negativo. Desde luego tuvimos pérdidas también, 9 no tuvieron resultado. En nuestros controles, 82 de las 456, lo que es el 18.1%, tuvo VPH de alto riesgo, y 372, que es casi un 22%, sin VPH de alto riesgo. 2 pérdidas. Y pasamos a una segunda etapa para ver cuántos tenían VPH 16 u otro tipo de VPH. Estos ya no se evaluaron uno por uno, quedaron como otros. Y VPH 16 es 47.8%, casi el 50%. En los controles, 17% tuvo VPH 16. Se tomaron mujeres, bueno, tomando en cuenta estas pérdidas que les mostraba acá, nos quedamos finalmente con 215 casos y con 420 controles, ¿sí? La edad promedio, si se dan cuenta, no mostró diferencia estadísticamente significativa para ambos grupos. Los estados de donde procedían nuestros casos eran del Distrito Federal, la mayoría, el 20.5%, del Estado de México un 30% aproximadamente, Morelos 12.1% y Veracruz 38.1%. ¿Sí? Estuvieron pareados por lugar de residencia, por estado. Obviamente las proporciones aquí son muy similares. ¿Qué encontramos en Papanicolau? Bueno, era la mayoría, como se reporta, cáncer epidermoide, el 87.8%, adenocarcinoma 9.4% y cáncer adenoescamoso 2.8% en nuestros casos. Y en los controles, pues presentaron la mayoría una etapa normal, ¿no? Casos con un Papanicolau normal. Y 12% inflamación y atrofia por la edad, mucho de esto, y 4% un NIC2 y menos del 1% el resto, ¿sí? El NIC 3.7. No los eliminamos, los dejamos, porque el objetivo era evaluar la asociación de VPH con cáncer invasor. Cuando hicimos la clasificación, vimos lo que les decía, ¿no? 4.2 no detectamos VPH de alto riesgo, 4.2. En el 50.7 sí, y en el 45.1 fue de tipo 16, inverso a lo de los controles. Nos fuimos más allá, en ese momento no se evaluaba carga viral, la carga viral se medía nada más de manera cualitativa, alta, media, baja, con base en cruces, y así se reportaba. Entonces, fue captura de híbridos y empezamos a hacer validación para poderles dar un valor y decir, bueno, si tiene de tanto a tanto,
picogramos por mililitro, ¿sí? La luz se transformó en picogramos. Y esto fue parte del resultado de la tesis, ahora se reporta así, ¿no? La captura de híbridos. Y bueno, aquí pueden ver que aproximadamente un 30% de los casos tenían carga viral baja, media y alta. No así los controles, donde alta solamente tenía el 1.7, a pesar de que tenían BPH, su carga viral era baja. Por lo tanto, nuestra gráfica queda así, ¿sí? O sea, la mayoría de los controles no tuvieron BPH, pero los que lo tuvieron, su carga viral era bajita. Aquí no llegaba ni al 1%. En cambio, los casos, muy poquitos no tuvieron BPH, no se pudo detectar, y en los otros aproximadamente un 30% se distribuyó en cada nivel de carga viral. Aquí lo traje porque esto es lo que quiero que vean, cómo está cuantificado otros factores y con la razón de momios pareada, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Qué nos muestra? Pues un factor muy importante es el analfabetismo. Las mujeres vienen de un nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Entonces, el riesgo de presentar cáncer cervicuterino, ¿sí?, dado que tienen BPH, es 4.8 el riesgo. Si lo llevamos por escolaridad, decimos mayores de 6 años, o sea, una escolaridad mayor de 6 años fue nuestro referente, y de ahí para abajo, si nuestro referente hubiera sido más alto, seguramente aquí tendríamos riesgos distintos, ¿no? También estarían en riesgo. Pero fue así, mayores de 6 años, de 1 a 6 años, el riesgo es de 3.2 y con ninguna escolaridad 12.5. Me van a decir, a ver, me estás diciendo 4.8 analfabetas y sin escolaridad 12.5. Sí, sin escolaridad, pero mucha gente sabe sumar, restar y leer, aun cuando no fueron a la escuela. Por eso esto no puede ser igual aquí, ¿sí? Entonces aquí seguramente sí saben leer y escribir, sí sabían leer y escribir, pero no tuvieron escolaridad. La falta de seguridad social, en este momento no había seguro popular, y el consumo de tabaco, que no se encontró realmente una asociación. Aquí se ve 1.3 el riesgo, pero sin ser estadísticamente significativo. Factores ginecológicos, la menarca, menor a 12 años, nada que ver, sí, 1.3 el riesgo, pero no fue estadísticamente significativa. El inicio de la vida sexual antes de los 20 años, sí es importante, ¿sí? Un riesgo de 2.6 y estadísticamente significativo. Más de una pareja sexual también es importante. La pareja no circuncidada. Cuando yo empecé a estudiar salud pública en la Escuela de Salud Pública, llamaba la atención que decían que había algo genético en las judías, porque no tenían cáncer cervicuterino. Y entonces empezamos a hacer estudios y todo, y pues estribaba en esto. El ritual en los judíos es la circuncisión a los 8 días de nacido, ¿no? Entonces, las judías, pues se podría decir que tendrían más higiene, ¿sí?, al estar circuncidada la pareja, pero el riesgo, si no está circuncidado, es de 2.7, o sea, sí es un factor de riesgo, la falta de circuncisión. Y desde luego el número de partos pues presenta un gradiente biológico, aunque aquí no alcanzó la significancia estadística, ¿ven? Aparentemente no hay riesgo teniendo de 1 a 3 partos, pero de 4 y más el riesgo se incrementa hasta 4.2, ¿sí?, y resulta estadísticamente significativo. Esto es la multiparidad. Otros factores fueron el uso de anticonceptivos hormonales, que salió 1.6, sin embargo, no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y el antecedente de infección, que decía yo, clamidia, herpes, sí está asociado y se demuestra con este riesgo. Y finalmente nuestro protagónico, ¿no?, el BPH. ¿Qué pasa? Si hay BPH de alto riesgo, el riesgo es de 78.3, con un intervalo bastante amplio en este caso por falta de tamaño muestral, como lo vamos a ver más adelante, pero muy lejano de la unidad, 29 a 210.9.
Lo analizamos después, la infección por VPH sin VPH de alto riesgo. ¿Se acuerdan que teníamos ahí un grupito de mujeres que no habían detectado VPH de alto riesgo? Es nuestro valor referente. Seguramente estas mujeres que no les mencioné tienen VPH de bajo riesgo, 6, 11, pero eso no se hizo en ese momento. Entonces, este era nuestro referente. ¿Qué pasa si el VPH es de cualquier tipo menos 16? Pues el riesgo es de 64.1, pero si es 16, ese riesgo es de 429.7, es decir, tiene un incremento exponencial, logarítmico, ¿no? Básicamente. Cuando vimos la situación de la carga viral, el comportamiento es igual. A mayor carga viral, mayor riesgo, y este riesgo llega a ser hasta 612 veces mayor que en mujeres sin carga viral alta. Y tomamos algunos otros, con esto construimos un índice al final, pero lo analizamos de manera individual primero para ver cuáles tenían mayor peso, ¿no? Que hablaba de condiciones socioeconómicas derivadas de construcción de la vivienda, si tienen un cuarto para cocinar, si tienen agua entubada, si el consumo del agua es sin tratamiento, sin drenaje, sin luz. Ojo, no quiere decir que el hecho de que tomen agua sin hervir les va a dar VPH y cáncer cervicuterino, no. Estas variables se tomaron para construir un índice y poder evaluar el nivel socioeconómico en las mujeres. Y hay algunas muy sensibles, como lo reportan, como es el número de focos y sin luz eléctrica. Este es muy sensible, nos habla de nivel socioeconómico. Si se dan cuenta, son mujeres con un nivel socioeconómico bajito, muy bajito. Después finalmente ajustamos para ver cómo estaban y tomamos algunas variables, ¿sí?, de las que vimos que eran más importantes y construimos el índice socioeconómico. ¿Sí? Y que vimos al ajustar ya por tipo de VPH y carga viral. Bueno, vemos que si el VPH no es 16 y tiene una carga viral baja, el riesgo es de 50.5. ¿Sí? Si no es 16, pero una carga viral intermedia es 255, y si es alto, 527. Esto siempre y cuando no sea VPH 16. Cuando es VPH 16, los riesgos se incrementan. Ojo, aquí se cayó. ¿Qué implica esto? Si este hubiera salido bajo, había un error, pero este salió alto. Aquí lo que faltó fue tamaño muestral, y si se dan cuenta, los intervalos de confianza están muy alejados de la unidad. Entonces, aquí se ve una tendencia monotónica: mayor carga viral, mayor riesgo, ¿sí? Tanto en personas infectadas por cualquier VPH versus las infectadas por VPH 16. Y al ajustar a estas variables también en el modelo, vemos que, ¿se acuerdan? Sin acceso a la seguridad social era 5.7 el riesgo, se eleva a 8.8. ¿Sí? La infección cérvico-vaginal era de 2.7, ajustando ya por todas estas variables sube a 5.2, y nuestro nivel socioeconómico queda en 1.6, que sí, está bajito, tal vez nos hacen falta construirlo de alguna otra manera, pero está por arriba de la unidad. Aquí lo que hicimos fue ver qué pasa, la razón de momios, en mujeres con cáncer cervicuterino y VPH 16 y mujeres con cáncer cervicuterino y sin VPH 16, pero quitando el efecto del VPH, y vemos la paridad, el inicio de la vida sexual, el analfabetismo, el acceso a la seguridad social, el uso de anticonceptivos y la infección cervicovaginal y el nivel socioeconómico. ¿Y qué podemos ver de diferencias? Bueno, que la paridad está muy, muy alta en comparación en las mujeres con VPH 16 versus las que no tienen VPH 16. En otras son muy similares, el analfabetismo igual, se eleva, y el acceso a la seguridad se invierte, ¿sí? Básicamente todos son muy similares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí hay otros factores que se asocian con la presencia del cáncer cervicuterino,
y no solo la presencia del VPH. Como decíamos, es una causa necesaria, no suficiente el VPH. Este estudio también tuvo una parte cualitativa, en el cual hicimos ahora sí que una recapitulación y entrevistamos a todas las mujeres con cáncer cervicuterino, a los 215 y a los 420 controles. Y de ahí tomamos una muestra representativa de cada una de las mujeres para comparar. Y en este caso nada más les traigo la parte de las mujeres que tuvieron cáncer cervicuterino y se evaluaron se exploraron con entrevistas a profundidad 6 rubros, que es la subjetividad, la familia, el género, conocimientos, prácticas y la utilización de servicios de salud. En cuanto a la subjetividad, pues se analizaron reacciones a nivel emocional, ¿sí? Y la interpretación personal de algunos signos y síntomas, un diagnóstico positivo que genera pues miedo, depresión, tristeza o culpa. Y pues aquí están algunos de los testimonios que las mujeres mencionan en el momento en que reciben un diagnóstico. ¿Sí? Lo pueden ustedes leer. Dice, pero ahora veo mi caso y digo que hubiera sido 1000 veces mejor haber quitado esa pena y todos los complejos tontos que uno se mete, y yo creo que ahorita no estaría pasando por esto. Resalta la ausencia de la actitud preventiva, no lo tienen. Dice, después de esto, ¿se hizo algún estudio, alguna prueba, visitaba al médico? Pues no, desde que me operaron no, hasta apenas, nunca me hice nada, ni vi al doctor, nada, hasta que se presentaron las molestias. O sea, las mujeres, ¿qué pasó aquí? Tuvo seguramente un NIC, le hicieron su tratamiento y no volvió, hasta que presentan ya datos de cáncer. ¿Sí? Aquí dice, tenía yo que ir a los 6 meses, pero dejé de ir y fue casi el año. Pues sí, como me dijeron está bien, pues dije estoy bien. ¿Sí? Y decía yo, no, si eso no es necesario, si no tengo yo nada, yo me siento bien, no estoy enferma, por supuesto, no te va a dar datos hasta que ya es un cáncer. ¿Sí? Entonces hay una ausencia muy marcada de tipo preventivo en las mujeres. Se tiene la idea de que la ausencia de síntomas es igual a no es necesario. Si yo no tengo síntomas, no tengo por qué estar yendo al médico y mucho menos a que me estén haciendo una exploración tan molesta, que me genera pena, que me genera problemas con mi marido, ¿no? Entonces, esto es algo más de lo que decían. En cuanto a familia, ¿qué vemos en la familia? Y esto sí es algo que sí llama la atención, porque lo que queremos ver son los antecedentes cercanos de cáncer, la comunicación y el apoyo que existe, sobre todo de parte de la pareja. ¿Sí? Cuando hicimos este estudio, empezamos a ver qué pasa con las mujeres cuando reciben un diagnóstico de cáncer. Tuvimos entrevistas también con los esposos, las que tenían pareja. Y en los esposos, tampoco lo traigo, ¿no? Pero lo que preguntábamos es qué le preocupa, cómo la ve. Y ellos de inmediato decían, a mí lo que más me preocupa es qué voy a hacer con mis hijos. ¿Sí? Segundo, me va a costar muy caro. Y tercero, pues ya no me sirve como pareja, ¿sí? Ya no puedo mantener mis relaciones sexuales con ella, ¿no? Por muchos motivos. Y fuimos evaluando cómo se fue cayendo y apartando la pareja, de tal manera que las mujeres que llegan a etapa terminal con cáncer cervicuterino, las que conservan su pareja, de las que iniciaron con pareja, es únicamente el 5%. ¿Todavía tengo tiempo, doctora? Sí. Gracias. Y entonces dije, a ver, ¿qué pasa con próstata? Y me puse a evaluar próstata. Nada más hacer el seguimiento a través de expedientes y entrevistas. No, el 90% de las mujeres que tenían pareja siguen con de los hombres que tenían pareja siguen con su pareja en etapas terminales. En la mujer no hay el mismo apoyo. ¿Sí? De tal manera que las mujeres lo viven solas, ¿sí? Y de manera
sufrida, ellas se sienten culpables, sienten que no merecen nada, o sea, son mujeres con recursos muy bajos, ¿no? Y dice, al saber que tengo cáncer, que me van a retirar la matriz, tomó todo a mal, tal vez del lado negativo, se ha alejado de mí, ya no me brinda ni apoyo moral y mucho menos económico. Eso es lo que pasa con nuestras mujeres. En cuanto a género, ¿qué se contempla aquí? Concepciones, acciones y percepciones que reflejan la construcción social de los sexos. ¿Sí? Se incluyen también reacciones que tienen las parejas con las mujeres y las razones, ¿sí?, de las mujeres para no realizar la prueba de Papá Nicolau. La razón principal en cuanto a género es la situación del tipo de prueba que me van a hacer y que mi esposo lo impide, ¿no? Para ella resulta incómoda la realización del Papá Nicolau. Muchas mujeres no cerramos a que nos vean, a que nos van a ver y cómo nos van a ver. ¿Sí? Cómo llegan, ahorita están haciendo otro estudio aquí en el Departamento de Violencia de Género en cuanto a obstétrica. Cómo llegan las mujeres si son maltratadas en el momento del parto, ¿no? Lo mismo aquí, ¿no? O sea, cómo se maltratan, cómo se toman las muestras. La experiencia es que muchas veces son médicos residentes o enfermeras, y créanme que la enfermera tiene más cuidado de tomar un Papá Nicolau que un médico. Sin embargo, parte de la formación de los médicos es que tomen Papá Nicolaus y son más agresivos, de verdad. Bueno, pues aquí mencionan algunas cosas, cómo la ven ellas, cohibidas, y pues cómo a través de los hijos y de las hijas sobre todo es que ellas se van abriendo, es que ellas pudieron llegar a solicitar atención médica, porque si por ellas hubiera sido, a lo mejor se quedaban en su casa con sus sangrados, sus dolores, hasta que morían. Pero las nuevas generaciones, la apertura, hace que se acerquen más las hijas a las personas. Esto también lo puse porque en cuanto a género resalta la idea de placer de sus compañeros, ¿sí?, y el comportamiento del personal de salud que pone en tela de juicio el comportamiento sexual de la mujer antes que el del hombre. Entonces lean este texto de verdad, dice uno, no doy crédito que esto pase en un instituto nacional, ¿no? Dice, bueno, ellos no me dijeron qué era, nada más me dijeron que si yo trabajaba en una zona y yo decía, ¿qué es eso? Yo no sabía qué era eso y el doctor me regañó, dice el doctor, ¿no sabe qué es eso? Le dije, no sé qué quiere decir. Y me dice el doctor, ¿no sabe o se hace? ¿Sí? Entonces yo le dije, ni me hago ni soy porque no sé de qué me está hablando. Y que llega otro doctor y que me dice, es que usted no le explica cómo es, qué es lo que quiere decirle a la señora. Y ese doctor me dice, ¿sabe qué quiere decir eso, señora? Si es que usted trabaja en una cantina, en un bar, etcétera, ¿no? Y después le pregunta, ¿su esposo es enamorado? Le dije, digo, sí. Y ya que dice el doctor, pues por ahí hubiéramos comenzado. ¿Sí? O sea, pero primero fue la situación de pongo en tela de juicio, o sea, lo primero que te pregunto, ¿te dedicas a la prostitución? Antes de preguntar otra cosa, ¿no? En cuanto al conocimiento, bueno, esta familia abarcó ideas para saber cómo conciben el origen de su enfermedad o su pronóstico, ¿sí? Y ellos lo que reciben, lo que piensan de inmediato una vez que reciben un diagnóstico es en muerte, ¿no? Fin, es una enfermedad fea, mala, que genera putrefacción, dolor, etcétera. Para mí es una enfermedad, yo siento que para quien la tiene ya no sale de ahí. Con esto está reflejando que lo que solo ella espera es la muerte. La connotación negativa también de la enfermedad, ¿sí? La idea de muerte no siempre se expresa en forma directa, como les enseñaba, ¿no? Sino oculta o disimulada. Pues es que, dice, ¿qué le preocupa a sus hijos? Pues es que todavía están chicos y se van a quedar solos, ¿no? Nada más es lo único. ¿Por qué? Porque ellos saben qué clase de parejas tienen. Y lo habitual es que el marido, en cuanto ella fallezca, abandone a los hijos, ¿no?
Las prácticas, bueno, la ausencia, ¿por qué? ¿Qué implica las acciones para el autocuidado? No las tienen, o sea, son mujeres que no llevan una práctica preventiva, como les decía desde el principio. Su procedimiento es al momento. Otra práctica, mala práctica, ¿no? Los remedios caseros. Antes de llegar al médico, la mayoría pues, refirió haber hecho algunas de estas cosas, ¿no? Y la práctica del Papa Nicolau, pues, no, ¿sí? Vergüenza, pudor. Era la primera vez, la mayoría de las mujeres, que se realizaba una prueba de Papa Nicolau. Y era el momento en que le dieron un diagnóstico de cáncer cervicuterino. Cuando tuvo a lo mejor mínimo 15 años atrás para haberse hecho esta prueba y evitar ese problema, ¿no? Y lo aluden, aparte de esto, a un factor económico, dice, o pago las colegiaturas y a veces para la comida, ¿no? Comíamos o me hacía la prueba. ¿Sí? La prueba es gratuita, sin embargo ellos lo desconocen. Y los servicios de salud, también nos tocó, ¿no? O sea, ¿qué pasa con los servicios de salud? El instituto, pues las largas esperas, el inicio de tratamientos muy prolongados, desde que llega el paciente empiezan a hacer muchas cuestiones, pero para iniciar el tratamiento sí había mucha queja, actualmente no, actualmente han mejorado muchísimo el instituto, pero en ese entonces, que estoy hablando de 2001, había largos peregrinajes por los servicios y la falta de inicio, ¿no? la falta de referencia, qué sé yo. Y se quejan mucho entre el tiempo de diagnóstico y el tratamiento, esto es uno, ¿no? Que se hacen muchos estudios que les decía, y la otra es el impacto emocional y que no les dan la explicación detallada, el lenguaje técnico de los médicos. Para hacer las entrevistas tuve psicólogos, porque yo sentía que que el manejo tenía que ser por un psicólogo en el momento de la entrevista a profundidad, y fue necesario, porque cuando se empieza a platicar con ellas, empiezan a hacer su catarsis, y es cuando se percataban de lo que el médico les había dicho. Y entonces ahí es cuando caían en crisis y podían ser apoyados por el servicio de psicología de ese momento, del que teníamos ahí disponible. Entonces, también ese es otro problema, no se les explica, no saben exactamente cuál va a ser el camino que van a seguir, ¿sí? Para el tratamiento. Bueno, creo que hasta ahí, finalmente las conclusiones, pues los factores de riesgo sociales, económicos y reproductivos conocidos para el cáncer cervicuterino fueron evidenciados. Estos factores, obviamente, también van a estar presentes en una infección por VPH, desde luego, ahí empieza la historia natural, que son paridad mayor a 3, las infecciones, el inicio de la vida sexual antes de los 20 años, más de una pareja, qué sé yo, y los socioeconómicos, analfabetismo, nivel de escolaridad, la falta de acceso a los servicios de salud, y desde luego la variabilidad biológica en relación a la VPH y la carga viral. El 45.1% de los casos fue positivo a VPH, en este caso, el 4% de las mujeres no se identificó VPH de alto riesgo, eso no quiere decir que no tenga VPH, podía ser de riesgo intermedio o bajo riesgo, ¿sí? La literatura dice que el 99.7% de los tumores tienen VPH, o sea, solo un 0.3% no van a encontrar VPH. En este caso encontramos un 4%, pero estos seguramente tenían otros tipos de VPH, ¿sí? Se mostró que la carga viral es independiente con el tipo de VPH, se encontró la relación dosis-respuesta, mayor carga viral, mayor riesgo, y se identifica como un cofactor de esa carga viral y posible promotor del desarrollo de la enfermedad. Lo que antes, ¿se acuerdan? En los casos, en los controles teníamos, la mayoría tenía una baja carga viral de los que tuvieron VPH de alto riesgo, pero los que tenían abajo de 50 picogramos por mililitro era la mayoría, y los que tenían arriba de 500 picogramos ya solo era el 1.7%. Estos son los que hay que seguir,
independientemente de que no tienen lesiones, independientemente de que aparentemente el cérvix está normal. La carga viral ahora es un indicador de pronóstico. Pocas mujeres acuden de manera propia a hacerse la prueba, solamente cuando tienen un antecedente cercano por cáncer o bien familiares que les aconsejan ir. El conocimiento es pobre y finalmente también la información proporcionada por los médicos es limitada. Se evidencia totalmente la falta de redes familiares y bueno, lo que decía yo, identificación de mujeres de alto riesgo con base en la evaluación de la carga viral, no solo la presencia de VPH. Puedes tener VPH pero con una carga viral baja, no pasa nada, lo puedes tener en observación. Tienes VPH sin alteración de la citología, tienes que hacer seguimiento porque tienen carga viral alta. Y bueno, finalmente las conclusiones de la infección por VPH, pues tiene una alta prevalencia como vimos, se dieron cuenta que el 75% de las mujeres han tenido una infección por VPH, ¿sí? Se transmite fácilmente y es frecuentemente asintomática. Si la infección es por VPH de bajo riesgo, puede causar verrugas genitales o displasia cervical. Y la infección por VPH de alto riesgo causa displasia epitelial genital que puede progresar de manera crónica hasta llegar a ser un cáncer cervicuterino u otro tipo de cánceres, como les mostré en la lámina anterior. Y con esto pues termina mi presentación. Gracias. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto. Sí. Gracias, buenos días. Buenos días. Yo quisiera preguntar acerca de la población juvenil. Sabemos que están más, hay más medios por los cuales ellos pueden conocer, etcétera, pero en cuanto a estudios específicamente de escolaridad superior, que es la que nos atañe, la que tenemos, que recibimos, ¿tenemos algunos datos al respecto? No los tengo, doctora. Eso no, estamos preparando un protocolo precisamente, que es lo que yo quiero trabajar aquí en CEU, para ver cómo llegan desde el primer grado y ver cómo evolucionan conforme pasa el tiempo. En eso estamos, lo estoy preparando, porque es de mucho interés, ¿no? Sobre todo por los cambios. O sea, anteriormente, bueno, a lo mejor se ocultaba más el hecho de tener relaciones sexuales, qué sé yo, era más protegido. Pero hoy es muy abierto y de hecho esas costumbres nuevas que se van importando de países extranjeros, ¿no? Que son estos que se acaban de conocer, o sea, van a un antro, se acaban de conocer y acaban a las 2, 3 horas en una relación sexual, ¿no? Y no se vuelven a ver. Entonces, todas esas cuestiones sí hay que estudiarlas y hay que ver qué está pasando con nuestra población juvenil. Seguramente, si antes la infección se presentaba alrededor de los 25 años, ahorita de estar alrededor de los 18 o antes. Hay un dato que es sumamente importante, el de la pareja. Sí. Y independientemente de que esté civilmente o no, ese es otro menester. Uh-huh. Pero ¿qué hay con respecto a dos posiciones, digamos? La primera es, ¿existen pruebas para ellos? Sí. En el inter de que, esa es una. Y segundo, ¿cuál es el apoyo que se le da a la mujer con respecto a que cuando ya tiene avanzado un cáncer y se ve ¿cómo se llama esto?, el desapego, etcétera, por parte de alguna instancia? Bueno. ¿Sí me expliqué la última? Gracias. Sí, en esta época que se hizo el estudio, obviamente no había seguro popular. Como les decía, ahora está el seguro popular. Tampoco garantiza el apego al tratamiento,
¿Por qué? Porque el tratamiento también ahora se modificó y la norma oficial mexicana habla de incluir quimioterapia dentro del tratamiento de cáncer cervicuterino. Esto hace que algunas mujeres deserten por las reacciones secundarias de la quimio. Desconozco el caso. Yo estuve en cancerología hasta hace 6 años, ¿sí? Y ya no, cuando empezaba el Seguro Popular justo, ¿sí? Y empezaron a hacer estudios para ver el apego, porque ahora pues cada mujer que llega se hace un diagnóstico y se asigna una cantidad determinada para ese tratamiento, hasta terminarlo, pero las mujeres muchas veces desertan por múltiples motivos. Digo, aquí presenté las que acuden con más frecuencia, sin embargo, las de Veracruz eran las que más desertaban porque ya está más retirado. El Estado de México apareció el INSEMIN, entonces muchas migraron para allá, pero se desconoce realmente, el apoyo que se da es tratamiento completo, está dentro del Seguro Popular, sin embargo, no se garantiza el apego al tratamiento al 100%. ¿Sí? En cuanto a la primera pregunta, sí existen pruebas, ¿sí? Es algo dolorosa porque se toma una muestra de uretra, pero sí existen. Incluso se estaba haciendo un estudio en el Instituto de Cancerología en varones y se quería correlacionar con la presencia del virus en la mujer, ¿sí? Pero lo detuvieron porque éticamente no procedía. El hecho de que el varón tuviera VPH y lo hubiera transmitido, les digo, o sea, la infección puede remitir. Sin embargo, transmitió en ese momento la infección a su mujer y quedó ahí latente. Cuando se expresa y le hacen prueba a él es negativo, entonces se empezaron a generar problemas, porque ella era positiva. Y ella decía, no, de verdad mi única pareja es mi marido, ¿sí? Entonces era un desfase en el tiempo, obviamente, y se tuvo que detener, pero sí hay manera de identificar el VPH en los varones y también hay tratamiento para ellos, ¿sí? Lo más frecuente son las verrugas, esas son muy visibles, ese es tratamiento muy fácil, pero también hay otros tratamientos hoy en día para los varones. Y ahorita se está realizando, aquí en la unidad de proyectos especiales, un estudio para evaluar la vacuna de VPH en niñas y en niños. Se aplicaron ya aquí en el Distrito Federal a 1,000 niños y niñas. Y ahorita se está aplicando la segunda dosis y se están nuevamente tomando muestras de sangre para la titulación de anticuerpos. ¿Sí? Porque se cuestionó mucho por qué solo las niñas, si el portador es el hombre. Ahora ya también se ha visto que está asociado el VPH con cánceres en los varones, cáncer de pene, cáncer de próstata incluso, ¿no? Entonces, por eso ya ahorita cobra mucho más interés. Y la vacuna va a ser para ambos. Sí. Bueno, a mí me gustaría preguntar cuáles podrían ser algunas estrategias para poder promocionar aquí en los jóvenes de Ciudad Universitaria principalmente, o bueno, cualquier otro joven, acerca de la prevención del VPH. Bueno, la prevención siempre se ha manejado a través del condón, que te dicen, no solo vas a evitar un embarazo no deseado, sino enfermedades de transmisión sexual. Entre ellas está el VPH, ¿no? Que te genera una infección. Es lo que más se ha promocionado. Pero realmente campañas yo no he visto de ningún tipo, ¿sí?, que se hagan dirigidas a jóvenes. Se les hace una evaluación aquí cuando entran, les toman algunas variables, peso, talla, presión, qué sé yo, pero nada más. Y estamos insistiendo mucho en que la población que tenemos es población en riesgo y tenemos que trabajar mucho con ellos. Les digo que ahorita yo estoy preparando el protocolo para ver al menos la prevalencia de VPH en los que ingresan, ¿no? ¿Sí? Ahora, ojo, se puede tomar la muestra, se puede hacer un Papá Nicolau aun cuando no hayan iniciado vida sexual, ¿sí? Se pueden tomar los Papá Nicolaus. Se supone que a partir de los 18 años te debes hacer un Papá Nicolau y es con pipetas. Entonces, digo, sí, es una prueba molesta y va a tener sus bemoles, ¿sí? Pero, como decimos, si ya inició vida sexual, son las que están en riesgo de tener una infección por VPH y son las que tendríamos que tener con criterios de inclusión para nuestro estudio. ¿Sí? Con respecto a lo que comentaba la doctora, Sí.
Aquí en la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM hay campañas de promoción para VPH y también todas las estudiantes, todas las universitarias, desde preparatorias, SHs y a nivel universitario, ya licenciatura y posgrado, tienen derecho a los servicios médicos y pueden ir a tomarse su Papá Nicolau sin cita, sin carnet ni nada, solamente van y lo piden y ya las enfermeras tienen su agenda y la citan. Y entonces se toma el Papá Nicolau. Y de campañas de promoción, pues están los exámenes que comentaba usted, al ingreso que se detectan poblaciones de alto riesgo y ya en cada plantel universitario se citan a las pacientes, bueno, a los alumnos. A los alumnos que están en alto riesgo y ya se hace su campaña de promoción, digamos, personalizada. Eso sería como una parte de lo que hace la universidad. Sí, pero no existe una promoción como tal, porque yo digo, a lo mejor yo soy neófita en el asunto, pero yo nunca he visto un cartel donde digan qué servicios ofrecen en los servicios médicos de la UNAM. O sea, sí se conocen, pero a lo mejor por una población muy reducida. Sí, se ha intentado hacer campañas, o sea, con carteles, las jornadas de salud de bienvenida en CCHs y prepas sobre todo, y aquí en la universidad. Y bueno, sí, o sea, sí hay campañas, pero sí no tienen tanta promoción, sí hace falta. Así es. Gracias. Gracias a usted. Sí. Hola, muy buenos días. Felicidades, doctora, por su presentación. Gracias. Solamente reiterando un poquito acerca de lo de la prevención y esto de las campañas de promoción, y muy referente a lo que usted dijo acerca de las conductas de riesgo actualmente en los jóvenes. Obviamente es muy importante que en cualquier relación se utilice preservativo, pero que también ya se ha visto que obviamente para el VPH eso no es suficiente, Sí. ¿no? El condón sí previene, obviamente disminuye bastante el riesgo, pero lamentablemente no es totalmente efectivo para el VPH, ¿no? Porque por las verrugas, ¿no?, y el contacto directo, el condón no protege contra el VPH, ¿no? Se podría decir que lo único que podemos hacer aquí pues sería precisamente saber conocer a las personas con las que vamos a tener este tipo de encuentros, ¿no? Efectivamente, no tener múltiples parejas sexuales, ¿no? Sería como de lo más idóneo que podríamos decirle a nuestros alumnos, porque el condón no previene el VPH. No lo previene como tal, pero es lo único que se dice, ¿no? O sea, ¿por qué no lo previene? Pues porque es una malla y el virus es más pequeño y puede filtrarse, ¿no? Igual que para el SIDA, para el VIH, no lo previene como tal, pero pues al menos es una manera de que evites contraer otras infecciones. Pero lo ideal es cambiar tus hábitos sexuales. Y en los jóvenes hoy en día la situación es crítica. Sí, allá atrás. La felicito, doctora. Gracias. Es un estudio muy completo, es una información que considero debería de hacerse esta información itinerante, sobre todo en esta población que ya tenemos, que son los estudiantes. En el área médica se tiene más conocimiento en cuanto a este tipo de patología, pero en el resto de las escuelas y facultades que está aquí en Ciudad Universitaria hay desconocimiento. Entonces, yo creo que una ponencia como la que usted presentó, sencilla y sobre todo en el área cualitativa, en metodología cualitativa, hace una sensibilización en la población. Es decir, porque a mí no me va a pasar, le pasó a fulanita, o la implicación que tienen los varones, es decir, los estudiantes masculinos en esto. Como es asintomático y no se conoce realmente de esta relación de la vida sexual con riesgos, ¿sí? Es decir, están en una etapa en que, bueno, se comen el mundo a puños, no me va a pasar, y entonces una promoción de la salud sexual y una prevención de las infecciones, considero que debe de darse difusión en todos los estudiantes universitarios. A este nivel, digamos, la efervescencia es en CCHs y
y en preparatorias, ¿no? Las hormonas se están revolucionando en el cuerpo, pero sí, la cuestión del papel social que nosotros tenemos, cómo nos relacionamos, cómo están nuestras emociones, entonces podría hacerse una campaña itinerante con este tipo de presentaciones. La felicito, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, doctora. Bueno, yo también me tomo la felicitación. Gracias. Excelente trabajo y bueno, la presentación fue muy ilustrativa. A mí me interesó mucho la parte cualitativa que usted presenta y le quería preguntar si ya si está publicado, si ya está publicado. Sí, ya está Ajá. publicado. Sí, entonces pues sí, que nos pudiera dar Por supuesto, la le paso referencia, ¿no? La referencia. Y por otro lado, bueno, es preocupante y creo que es otra cosa que también tendríamos que trabajar con el estudiantado de medicina, no solamente porque personalmente vayan a tener el problema, sino también por esta situación preocupante del maltrato del personal médico hacia las mujeres con ese problema, ¿no? La estigmatización que se hace de las mujeres. Y yo no sé si usted tiene alguna explicación a este comportamiento del personal médico hacia las mujeres, si esto viene nada más de los médicos varones o si también lo practican las médicas, las médicas. Sí. Y por otro lado, con relación a la clase social, la pregunta es si realmente no se presentan en los grupos sociales, porque digamos históricamente se ha visto que se presentan las mujeres pobres, ¿no? Pero no sé si en las clases altas no se presenta o si se previene, digamos, se detecta oportunamente de tal manera que no evoluciona hacia estadios ya de cáncer invasor. No sé si existe alguna información al respecto, porque también es difícil porque son poblaciones que generalmente se atienden en la medicina privada, pero no sé si a lo mejor hay algún dato. Y con relación al condón, bueno, hay algunos estudios que se han hecho justo en poblaciones universitarias y donde se ha visto que ciertamente no previene al 100% porque parte de la transmisión es a través de la piel, o sea, y que entonces desde el juego sexual y las secreciones, desde el inicio de las secreciones sexuales, antes de que se utilice el condón, ya está secretándose el virus. Pero sí lo que se ha visto es que si se usa de manera en todas las relaciones sexuales, previene hasta un 50% de las infecciones. Entonces, bueno, yo creo que sí, no es una prevención al 100%, pero sí protege y vale la pena utilizarlo, ¿no? Además de los otros problemas que previene. Exacto. Sí, no es desecharlo, es utilizarlo, ¿no? Es la única forma directa en ese momento. Digo, lo ideal es lo otro no va a pasar. O sea, no tengas relaciones sexuales, ¿y? No va a pasar. Tenemos que ver educar a la población y darle medidas. Ok, vas a tener relaciones, hay que estar muy pendiente de tus papá Nicolaos, si tienes una lesión, no dejarla, no pasarla por alto, continuar tu seguimiento hasta que esté totalmente controlada, ¿sí? Bueno, pues sí. Perdón. Bueno, yo no sé si me pueda aclarar esta duda que tengo. Por lo que entendí, al hombre, de alguna manera, o sea, no en todos los casos, pero en algunos casos, el virus en 2 años puede desaparecer sin tratamiento ni nada. Sí. Y en la mujer, por ejemplo, he escuchado o he leído que puede estar de manera latente, pero digamos alrededor de los 45 o 50 años, por no sé, cuestiones tal vez de que disminuye su sistema inmune o algo, hay no sé, brota de repente el virus y empieza a manifestarse. Entonces mi pregunta es la siguiente, en una mujer,
¿cuánto tiempo puede durar el virus o puede permanecer ahí de Puede manera… permanecer latente, se ha dicho que puede permanecer y todo depende del estado inmunitario de la mujer. No brota como tal, sino él está ahí dormido, digamos, anidado en las células y ahí puede permanecer Inactivado. latente porque el sistema inmunológico está trabajando. De hecho, nosotros diario producimos células cancerosas y nuestro sistema inmunitario las elimina, ¿no? Entonces es lo mismo, están ahí latentes. Si hay un problema de inmunodepresión, que por ejemplo en las jovencitas, en los jóvenes, las drogas ahorita, eso genera inmunodepresión. Entonces es oportunista, el virus se vuelve oportunista y entonces se puede empezar a manifestar, a replicar, y al replicarse, se manifiesta, ¿no? la infección y el avance y las lesiones intracervicales. ¿Sí? Perdón, doctora, no contesté. Tengo la parte, ahorita nada más presenté lo que decían los casos, pero está la parte de los controles que, bueno, aunque eran pacientes, eran acompañantes, familiares de personas que iban a cancerología, no necesariamente de cáncer cervicuterino, de otros servicios, fueron los controles, sí hay diferencia. Entonces las pláticas con ellas son en otro sentido, te dicen sí, yo sí voy a mi Papa Nicolau cada año, yo sí hago esto, sí hago aquello, o sea, se ve la cultura de la prevención. Sí, sí lo tenemos eso también. Y los esposos también tenemos la parte, no todos, ahí tenemos solo muy poquitos. ¿Alguien más? No. Bueno, pues muchas gracias. Creo que ya me pasé.